interesante. Mariela tiene dos líneas de formación, una en educación emocional, interesantísima, y la otra en didáctica, neurociencias, qué interesante. A ver quién llega. Muy lunes, muy las 8. Ahí la tengo a Mariela, recién llegada, que me solicite ingresar. A ver, Mariela, pedime participar en el vivo. Así te acepto. Ahí la llegas. Excelente, esto es re fácil. Fluye. La última vez que hicimos un vivo a las 8, un lunes, estaba colapsado todo. Hoy pareciera que no. Buenas, ¿Cómo estás? hola, Caro, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, igualmente porque nos conocemos todo diferido, nunca en vivo, en directo, en simultáneo. Claro, claro. Así, virtual, nos conocimos virtualmente y en diferida, es cierto. Totalmente. ¿Vos dónde estás Puntuales ahora? las dos. Físicamente, ¿dónde estás ubicada? Estoy en Lanús, que es zona sur del Gran Buenos Aires. Te cuento que me acabo de pegar un susto porque se vino como una tormentita y cuando acá hay tormenta el wifi empieza a caer, ¿viste? Yo dije, no, que no pase ahora, pero venimos Todo en bien. orden, todo en orden. Bueno, buenísimo. Bueno, contanos un poquito, debe ser difícil para vos sintetizarlo, pero vos tenés como dos maestrías en dos mundos reinteresantes. Haciendo como una pequeña síntesis de cada. ¡Ay, tomas mate! ¡Qué copado! Porque los porteños no toman mucho mate. No, ¿Sí? conociste al porteño equivocado. Pero vivo conmigo no toman mate los porteños. No, ¿a qué porteño conociste? Espera que te estoy buscando. Ahí no me hace sombra. No, sí. No sabes lo que extrañamos ahora. Yo doy clases en profesorado y tomábamos mate. Es en el nivel donde todo el mundo toma mate con tranquilidad. Tomaba mate con tranquilidad. Y no sabes cómo extraño ahora que volvimos a la presencialidad que no me puedan pasar un mate. Ay, sí, Sí. sí, sí. Bueno, contanos un poquito de de esas dos líneas de formación tuyas. Bueno, te cuento. Yo hice un máster primero en educación emocional. Primero empecé a capacitarme en Argentina en neurociencia, apasionada por este nuevo paradigma hace ya más de 10 años, no perdí la cuenta, pero empecé por neurociencia y a través de la neurociencia descubrí la importancia de las emociones en el aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que para mí fue como medio paradójico, porque entré al mundo de la neurociencia en educación, yo soy de origen profesora en ciencias sociales, entonces entré como con mucha desconfianza, entré a ver qué nos vienen a decir, ¿no? ¿Qué tan importante tiene, qué tan importante es el cuerpo a la hora de aprender? ¿No? Como con este prejuicio. ¿Y qué tanta importancia le van a dar a la razón desde esta perspectiva? ¿No? ¿Qué tan cierto es que el cerebro es fundamental a la hora de aprender? Y sin embargo, cuando arranqué a estudiar en ese campo, descubrí que aún desde la neurociencia, y que paradójicamente desde la neurociencia, sabemos hoy que el cuerpo, lo corpóreo y las emociones son fundamentales en el aprendizaje. Y entonces a partir de ahí empecé a descubrir también la importancia de aprender a manejar las emociones, a gestionarlas en realidad, y cómo el desarrollo de la inteligencia emocional podía mejorar, incrementar el desarrollo del aprendizaje en términos generales. Y ahí fue que en realidad son mundos separados, pero son mundos muy entrelazados entre sí. Porque de hecho son lo que yo entiendo como el paradigma educativo actual. Sí. ¿No? Me parece que la base de los paradigmas actuales educativos tienen que ver con esas dos ramas y que se unen en un montón de puntos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la neurociencia en educación aporta el sustrato fisiológico o la base biológica de ese aprendizaje que requiere fundamentalmente emociones, ¿no? Y nos cuenta por qué las emociones son tan importantes. Me parece que acá es más o menos donde pueden unirse. Me encanta. Tengo tantas preguntas, espero poder decirlas de forma ordenada y clara. La primera pregunta sería, ¿qué emociones crees vos que pueden estar involucradas en un juego en el aula? Nosotros, bueno, ya capaz que ya lo he repetido, pero lo repito una vez más.
estamos, sacamos un libro hace poquito con 2 chicas que andan por ahí por el chat. De paso te cuento que un montón de gente que te saluda, que te sigue desde todos lados, buenísimo. Y en el libro ese proponemos, o sea, estamos como con mucha intención de proponer juegos reglados más que nada, algunos lúdicos y juegos reglados con contenido disciplinar para el aula de educación superior, preferentemente universidad, ¿no? En ese contexto, Ujú. se congeló, con tormenta en la luz. No, no pasa nada, no pasa nada, Me congelé, ¿no? Ahí estamos, ahí sí, bien. no pasa nada. En ese contexto que te describo, ¿qué emociones podrían estar involucradas en un juego? Bueno, en realidad el juego se caracteriza precisamente como un posteo que vi recién que publicabas de una autora. El juego se caracteriza por invitar a un sub y baja de emociones. Y esto es interesante, ¿no? Pero porque puede aparecer ansiedad, por ejemplo, que en principio podría ser una emoción displacentera, y también va a aparecer alegría, va a aparecer euforia, que es una emoción que está como subida de la alegría. Eh, Puede aparecer, ¿por qué no?, sorpresa, que es parte quizás de de la naturaleza lúdica, pero por sobre todas las cosas a mí me parece que lo que aparece en el juego tiene que ver con una motivación genuina, ¿no? Me parece que si hay algo que define emocionalmente a un juego, es esto de la motivación intrínseca, ¿no? Esa motivación que viene de uno y que no tiene que ver con algo externo. Cuando nosotros jugamos, jugamos motivados, ¿no? Motivados por divertirnos, motivados por pasarla bien. Entonces van a estar despertándose todas esas emociones que tienen que ver con estar acá y estar ahora, con las ganas de. Me parece que eso básicamente se pone en juego. De hecho, vos fíjate que alguien podría decir, bueno, pero vos podés jugar por una motivación extrínseca, ¿no? Jugar, por ejemplo, para ganar plata, por Por la ejemplo, nota. ¿no? Por la nota, exactamente, que es la otra gran motivación. Sin embargo, fíjate que cuando alguien juega para ganar, juega para ganar dinero, juega para obtener una nota, ya esa actividad va perdiendo su carácter lúdico, ¿no? Sigue siendo un juego, pero ese carácter propio de lo lúdico me parece a mí que se va perdiendo. Y en contraposición vos podés hacer algo que por naturaleza pareciera no ser un juego, pero que si vos lo haces por tu motivación personal, empezamos con esas metáforas de para mí es como jugar, ¿no? Trabajar, ¿cómo fue trabajar de chiquito? Y para mí era como un juego. ¿Por qué? Porque lo hacíamos porque nos gustaba. Me parece que con este tipo de emociones enlaza. ¿Y por qué esas emociones nos podrían ayudar a aprender? O sea, ¿qué pasa? Porque todos lo repetimos, yo misma lo repito desde, digamos, la ignorancia. Yo entiendo y el libro que escribimos, o sea, está sostenido sobre eso, aunque no seamos expertas, confiamos en que se aprende porque se involucran las emociones. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa dentro del cuerpo que aprendemos con las emociones metidas adentro? Mira, acá hay algo muy interesante y hay algo como muy controversial. Yo recién mencionaba el juego y de hecho el aprendizaje más genuino, por mencionarlo de alguna forma, ahora lo vamos a limpiar ese concepto, es aquel que nosotros llevamos adelante por una motivación intrínseca, ¿no? Por una motivación que viene de nosotros, no por la nota, ¿no? Ahora alguien podría preguntarse, ¿podemos aprender por la nota? ¿Puede un alumno activar o una alumna activar esas actividades, esos pensamientos, esas acciones que tiene que llevar adelante? Con tormenta en la luz. Una pausita. Un cachito, ya volvimos. Ah, ahí estamos. Decía, uno puede aprender por esta motivación que viene de afuera. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos por este tipo de motivaciones, lo que ocurre es que adherimos esa memoria de lo que supone aprender a cuestiones externas. Y cuando esas cuestiones externas no estén, no vamos a seguir motivados para seguir aprendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros éramos chicos, en esa escuela tradicional, que seguramente podíamos pensar y
memorizar, vamos a decir, no, pero yo aprendía cuando me daba miedo la historia, o porque quería probar matemática, por decir algo, porque realmente aprendías. Realmente lo que se llama la atención focalizada, las funciones ejecutivas, eso que hace falta para aprender, que si querés después lo deshilamos un poquito, realmente se activaba y el aprendizaje se generaba. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? Unimos las memorias del aprendizaje a memorias displacenteras y lo unimos al hecho de tener que aprender para. Entonces, ¿eso qué hace? Que si vos aprendías historia para aprobar, cuando hayas aprobado y dejes el secundario, o dejes de estudiar, no te va a motivar a aprender historia. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el aporte del juego o de lo lúdico en la educación? ¿Por qué es realmente significativa? Porque motoriza todos esos neurotransmisores que necesitamos para atender, para memorizar, para aprender, pero los motoriza desde una motivación intrínseca, no hay algo externo. Entonces ese niño o esa niña que aprendió jugando, lo que sea, literatura, poesía, música, cuando termine la escuela va a seguir uniendo la memoria del aprender música o literatura a cuestiones genuinas y profundas, y va a seguir teniendo interés por aprender. Esto me parece que es muy significativo. Y en cuanto a qué es lo que se pone de manifiesto, cuando nosotros jugamos, hay varias cuestiones que afectan especialmente el aprendizaje, ¿no? y afectan el juego. Una tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad de atender. Para que haya un aprendizaje es necesario focalizar la atención en un objeto. Y cuando nosotros jugamos, la motivación hace que focalicemos, como yo te decía antes, en el aquí y ahora. Entonces la mente no salta ni para atrás ni para adelante, está en el momento. Eso es fundamental, eso es uno de los grandes recursos. Por otro lado, uno no juega solo, y el aprendizaje es naturalmente social. Nosotros estamos preparados para aprender con el otro. Entonces, cuando se propone una dinámica lúdica, naturalmente lo que estamos haciendo es invitar al intercambio. Esto es también fundamental para el aprendizaje. Y hay muchos otros factores para que seguramente habrán escuchado quienes nos oyen que cuando aprendemos, lo que ocurre en el cerebro es que se conectan las neuronas, ¿no? Nuestro cerebro en este momento está cambiando. Nuestro cerebro, como era antes de esta charla, va a ser distinta a cómo va a ser cuando terminemos la charla, se está reconfigurando. Para que esa reconfiguración suceda, tiene que haber unión de neurotransmisores. Y esa unión de neurotransmisores se facilita cuando estamos emocionalmente motivados, cuando estamos tranquilos y alegres, cuando nos movemos, y el juego generalmente tiene que ver con un movimiento. Entonces realmente todo el aspecto lúdico en el aula incorpora un montón de matices que a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, le vienen bien para aprender. Me encantó. Dijiste algo re importante, pero lo remarco fuerte, que es lo de focalizar. O sea, tenemos un problema de atención importante. Por ejemplo, en ingresantes, en materias más con un vocabulario técnico muy complejo, que son diferentes a lo que están acostumbrados a ellos a hablar y leer y demás, con palabras raras, ¿no? Pienso en una biología de primer año, una anatomía de primer año. Qué interesante poder focalizar. Claro. Bueno, uno de los grandes desafíos, seguramente te habrá pasado, Caro, si diste clases virtualmente en el profesorado, era cómo hacer para mantener la atención en Zoom durante todo este año, el año pasado. Y bueno, y una de las herramientas que seguramente pusimos en juego fue empecemos a jugar como se pueda, ¿no? Pedir ayuda a Kahoot, pedir ayuda a Canva, dentro de las posibilidades que nos daba la tecnología. Porque sí, porque realmente después hay otra cosa muy importante en nuestro sistema cognitivo, en realidad en la forma en que conocemos, en la forma en que aprendemos, que tiene que ver con lo que se llama el circuito dopamínico, o esto de la motivación hacia, ¿no? Cuando nosotros jugamos, sabemos que vamos a obtener un premio, un reconocimiento. Entonces se activa lo que se llama el circuito dopamínico, que se libera un neurotransmisor que nos invita a la acción. Y eso se conecta con la parte de adelante del cerebro, el lóbulo prefrontal, que es el que se encarga de focalizar la atención. Cuando yo te digo, si escuchás esto vas a tener herramientas para dar clases,
automáticamente, si esas herramientas a vos te motivaron, automáticamente se va a focalizar la atención. De la misma manera que si te digo, el que más respuestas acertadas da, gana un premio, automáticamente también, o no tan automáticamente, pero ocurre, vamos a estar focalizando en la atención. Entonces, realmente me parece que es una herramienta interesante para el aula. Mira lo que dijiste, me encanta. Mira, recién sale en este vivo un tema re interesante que es el de los premios y los castigos. ¿Qué pasa con los premios, los castigos y el aprendizaje? Bueno, temazo también, ¿no? Temas. Temazo, claro, claro. Y volvemos al tema de las memorias emocionales. Eh, Porque nosotros podríamos activar esa atención y esa motivación, ya sea por otorgar premios o por evitar castigos. El problema es con qué ligamos esas memorias emocionales. Si yo aprendo únicamente para recibir un premio, una nota, o para no obtener un castigo, que no me reten en casa, ese tipo de aprendizaje va a estar ligado. Entonces, algún profesor podría decir, bueno, pero funciona, porque cuando yo les digo, estudien, porque si no desaprueban, esos chicos estudian y por lo tanto aprenden. Es cierto que en términos netamente pragmáticos y utilitarios funciona. El problema es que esos chicos, cuando deje de estar esa motivación externa, ese premio o ese castigo en el medio, no va a estar motivado a ir a estudiar ese objeto de estudio. Ese es el problema. Y nosotros los docentes, la idea no es aprender para aprobar o para aprender solo este camino que nos toca de la disciplina. La idea es transmitir ese amor por el conocimiento que va más allá del tiempo escolar. Entonces ahí está el gran desafío. Cuando nosotros incorporamos lo lúdico, por ejemplo, o una motivación que tenga que ver con eso que enseñamos, más allá de los premios y los castigos, bueno, invitamos a esos chicos y esas chicas a descubrir algo que es natural en el ser humano, que es el placer de aprender. Naturalmente, los seres humanos, cada vez que comprendemos algo, esto a mí me encanta, generalmente hago un juego cuando doy capacitaciones, seguramente lo vivenciaste y los que nos están escuchando lo vivenciaron. ¿Viste cuando algo te cuesta mucho comprenderlo y lo desentrañás y decís, va por acá, es esto? Automáticamente sentimos placer. Eso no es casual. Cuando nosotros llegamos a comprender algo, cuando conocemos algo, se despierta el mismo circuito dopamínico que cuando comemos algo y teníamos hambre, o cuando tomamos agua y teníamos sed, ¿no? Se despierta un circuito relacionado con el placer. Naturalmente los seres humanos disfrutamos del conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos para sobrevivir. La finalidad biológica y de la especie humana del aprendizaje tiene que ver con adaptarnos al entorno. Entonces, tan sabiamente, nuestro cuerpo, cada vez que aprendemos algo que sirvió, nos genera placer. Entonces, si nosotros atamos siempre en el aula el aprender a la nota, al premio o al castigo, es como que vamos desestimando ese placer natural del aprendizaje. Es todo un desafío para los docentes, descubrir, lograr que los alumnos y las alumnas descubran el placer por el aprendizaje, ¿no? Totalmente, totalmente. Me encantó. Otra palabra clave acá, placer. Dijiste que jugás vos. Me interesa. Compartinos los tres juegos. A ver si podemos intercambiar ideas. Bueno, mira, a ver, yo te cuento, trabajo en profesorados de distintas carreras. Uno es el profesorado de educación física, el último juego que hicimos, obviamente por naturaleza a ellos les gustan todos los juegos kinestésicos, ¿no? Y en realidad yo lo que hago es juegos quizás ideados sobre la marcha, no tan reglados, o sí, porque si no tienen reglas no son juegos, pero que van surgiendo para trabajar algún contenido. A ver, el último, a mí me gusta mucho hacer gincanas, viste que son como juegos de postas, por ejemplo, el último que hicimos en uno de los cursos, quizás hay alguien escuchando puede dar cuenta de esto, hicimos una última clase de educación emocional en el profesorado de educación física, entonces se armaron hileras de 5 alumnos, 5 filas de 5 alumnos mirando un monitor. Solo el segundo alumno miraba el monitor y todos nosotros en las hileras tienen que mirar a ese alumno. Entonces en el monitor iban apareciendo emociones, cara de emociones. El que miraba el monitor tenía que actuar esa emoción.
el otro tenía que escribirla, el otro tenía que hacer una poesía con esa emoción, el otro tenía que decir cuándo se siente así, y ganaba la hilera de aquel que descubría de qué emoción estábamos hablando. Esta es una de las últimas opciones, ¿no? Después, bueno, hicimos un juego de encontrar distintas emociones y pegamos carteles a lo largo del patio y tenían que hacer una hilera donde hubiera emociones entrelazadas. Esos son los últimos juegos que hicimos. También virtualmente, porque en uno de los profesorados estoy trabajando virtualmente todavía y hay distintas carreras, inicial, inglés, y ahí generalmente ludifico las clases. Entonces les cuento que alguna actividad tiene un premio final, tiene ahora no me está saliendo el nombre, pero es ese premio virtual que se le otorga a los ganadores. Siempre una insignia, ahí está, ahí está. Hemos hecho juegos donde ellos inventan la insignia para activar distintos tipos de capacidades y que la insignia no sea siempre al más hábil o al más memorioso, ¿no? La insignia al más solidario, al más creativo, al más participativo. A ver, esos son los que se me vienen ahora a la memoria. Jugamos mucho, la idea es que casi en todas las clases haya al menos una dinámica de tipo lúdica. Me copó. ¿Y tenés algún juego reglado basado en contenidos disciplinares? Tipo, a ver, déjame. Carrera de mente, tipo trivias. Nosotros tenemos 17 en el libro. Tenían que comprar. Ay, ahora estoy ansiosa de verlo. Hacemos trivia, sí, hicimos. Teatralizaciones, mucho también, y entonces la idea es esto del dígalo con mímica y que reconozcan determinado contenido en la mímica que hicieron. A ver, ahora no se me viene ninguno a la cabeza. Si rastreamos en Instagram, alguno debe estar guardado de verlos a los futuros colegas, como les digo yo a los alumnos con esto. Te cuento, vos sabés que en algunas ocasiones tenemos una mínima duda con el tema de la vergüenza, porque hay un nivel de exposición en juegos que haya que pasar al frente o que haya que responder más allá de la previa colectiva, que haya que decir, alguien tenga que decir la respuesta. ¿Qué hacemos con la vergüenza en el aula? Mira, vamos a hablar un poco de la vergüenza, que esto me encanta. ¿No? Hay 3 emociones que son como inhibitorias, ¿no? Una de ellas es la vergüenza, porque toda emoción tiene un fin, ¿no? La naturaleza de la educación emocional sostiene que en realidad ninguna emoción es buena o mala. Las emociones están ahí para, de alguna manera, acomodar nuestra conducta al entorno de la manera más humana posible, ¿no? De la mejor manera posible. Entonces la vergüenza está ahí, aparece ahí, para enseñarnos. La vergüenza es una emoción displacentera por naturaleza, ¿no? O sea, a nadie le gusta sentir vergüenza. La vergüenza es inhibitoria, la lástima también es una emoción inhibitoria. ¿Por qué aparecen? O la culpa, son las 3 emociones clásicas inhibitorias, ¿no? Aparecen para que algo que hicimos no lo volvamos a hacer, ¿no? Esa es un poco la finalidad. Entonces, compartiendo esto, especialmente si se trata de adultos, ¿no? Hay que reflexionar cuando alguien siente vergüenza, ¿qué es eso que hizo que siente que no debería volver a hacer, ¿no? En principio y básicamente, obviamente con la culpa es otra carga y con la lástima tiene que ver especialmente con qué sentís que tenés que no te correspondería, ¿no? Pero volvamos un poco a la vergüenza. Entonces, en principio, es muy interesante analizar ahí por qué siento ese tipo de cosas. En principio, saber que la vergüenza aparece ahí y está buenísimo que aparezca, ¿no? Y trabajar con cada uno y cada una en ver, bueno, eso que a vos te avergüenza, ¿es realmente digno de avergonzar? Porque en realidad las emociones no están ahí de manera objetiva y coherente, son subjetivas. Entonces eso que a nosotros nos avergonzó, quizás no es para nada objeto de vergüenza. Entonces esto me parece que parte de la formación docente puede ser trabajar con esto, porque nosotros los docentes nos exponemos por naturaleza.
nuestro trabajo es, yo muchas veces se los digo, chicos, ustedes tienen que aprender a soltarse, porque van a estar una mañana entera a la vista y a los ojos de mínimo 30 personas que van a estar ahí mirándolos. Entonces, bueno, es interesante pensar y conversar respecto de qué es exactamente lo que te avergüenza. Y hay algo, obviamente nunca juzgar, ¿no? Las emociones no se juzgan porque aparecen biológicamente y son inevitables. Lo que uno puede trabajar no es lo que siente, sino cómo opera frente a lo que siente. Eso es desarrollar la gestión emocional, esa parte de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo trabajamos con alumnos y alumnas para operar con esto que siento, para operar con esa vergüenza? Lo mejor que va a fortalecer mucho el grupo es que cada uno cuente qué es eso que me avergüenza de la exposición. Y seguramente va a salir que eso que yo siento que me está exponiendo no es tanto objeto de exposición y el otro no lo está juzgando. Yo diría, si hay quienes... La vergüenza es que se rían, ellos me dicen o sea, hacer el ridículo, no saber la respuesta correcta, que se rían, ¿no? Esto sí. Todas estas emociones se alivianan cuando comprendemos que todos las transitamos, ¿no? Y en realidad, cualquier emoción se acomoda, empieza a alivianarse cuando la verbalizamos. Porque incluso biológicamente, una emoción verbalizada pasa desde el sistema límbico hasta lo que se llama el área de Wernicke, esta área, que es un área mucho más consciente que el área exclusivo de las emociones, por decirlo muy sencillamente. Entonces, al volverlo consciente, yo puedo mitigar la emoción. Viste que cuando estás triste y lo contás, sentís que lo alivianás. Las emociones displacenteras suelen mitigarse cuando las contás. Entonces, me parece que si hay un grupo que es así con tendencia a avergonzarse, lo mejor es trabajar esa vergüenza, es contarla. Me parece y que va a ser un recurso excelente. No solo para el juego ese y que salga la dinámica, sino en la formación como persona, como futuro docente. Esto es pensarme a mí mismo o a mí misma, ¿no? Y no solo como docente, estoy pensando, ¿no? Que muchas veces los estudiantes que rinden exámenes orales, por ejemplo, primer año, nunca se enfrentaron a un final oral. Tienen el miedo natural de tener miedo porque no sabes si estudiaste bien, si entendiste y demás, a lo que se suma esta sensación de un tribunal que no deja de ser el mismo tipo de vergüenza y exposición. Tal vez jugando ensayamos un poquito esta situación de Sí, vergüenza. claro, sin duda. Y a estos chicos y chicas siempre también yo les suelo decir, practicate. Imagínate la situación y habla frente al espejo. Y si es posible, porque esto se va transitando. La seguridad se va generando en la medida en que vos te expones al objeto que te da miedo, te da vergüenza, y vas generando tu propia autoestima diciendo, bueno, puedo sobrellevarlo. El miedo se va perdiendo en la medida que vas sobrellevando la situación que te la genera, ¿no? Entonces, vas a ir teniendo menos miedo en la medida en que vayas dando exámenes bien, porque también es cierto que si los exámenes no te van tan bien, es natural que vayas fomentando ese miedo. Y para que ese miedo se mitigue en estos primeros encuentros, es ideal, bueno, quizás alivianar estos tribunales, las caras, nuestras amígdalas cerebrales descubren las caras. Yo a veces veo esos profes que seguramente vos no sos el caso, vos sos de la mía, que nos reímos de nada, pero esos profes que están, bueno, le voy a tomar, dígame, bueno, eso es como que ya alerta todo el sistema y, claro, ¿quién se va a relajar ante eso? ¿No? Una sonrisa aliviana siempre. Totalmente. Ay, sí, totalmente. Recién hablaste de autoestima. Tenemos todo un tema con autoestima. Y también pregunto, en un grupo de estudiantes, más que nada superior, que es lo que nos interesa, hay, ¿no? Líderes, gente que se considera mejor, peor, con más suelto, más vergonzoso, como que se generan, supongo yo, redes ahí entre las personas. Y a la hora de jugar, nuestros juegos la mayoría son en equipos contra otros equipos. Y bueno, y ahí hay ganadores, hay perdedores, hay líderes. ¿Qué pasa en un juego en el aula? Bueno, sin embargo, lo interesante a mí me parece del juego, muchas veces me pasa, es que no siempre ese líder clásico
que gobierna y dirige otras situaciones, se convierte en líder en el momento lúdico, en el momento del juego. A mí me pasa mucho en educación física, por ejemplo, o en inicial también, que son muy lúdicas, que quizás esa que suele levantar la mano en las clases tradicionales, ese que participa activamente cuando se trata de algún tipo de cuestionamiento más racional, más academicista, no necesariamente se convierte en líder, es el líder que dirige un juego kinestésico, un juego musical, una teatralización. Entonces acá, a mí me parece que también es clave como estrategia, y seguramente lo sabés y lo llevaste a la práctica, ir variando el tipo de juego, porque cuantos más estrategias vos pones en juego en el aula, más posibilidades das a personas diversas de destacar. Entonces ahí vamos como destrabando liderazgos negativos, porque en realidad los liderazgos en sí mismos no son negativos y son naturales, ¿no? El liderazgo es negativo cuando excluye. El único, yo siempre esto lo trabajo, ¿no? El líder se vuelve negativo cuando en vez de unir, excluye. Ahora, si se trata de un líder que involucra y que la idea tiene que ver con incorporar, bueno, en la medida en que ese líder no tape personalidades externas, bienvenido sea. Y me parece que un buen mecanismo para esto es esto, ¿no? Es ir variando. Hoy corremos, mañana cantamos, mañana pintamos, ¿no? Que lo lúdico pase por distintos tipos de habilidades y que se vayan destacando distintas personalidades. ¿No? Es que me encanta lo que decís, uno de los juegos nuestros, que se llama Sé si sabes, es un juego de estrategia en el que ¿Cómo no se llama? gana el que ¿Cómo se sabe. llama? Sé si sabes, vienen Necesita. cacofónico, sé si sabes. Vos tenés que apostar si el otro sabe la respuesta o no, y el otro supone que si apostaste o no apostaste, tiene derecho a responder bien o mal, dependiendo de lo que cree que apostaste. Es tan estratégico el juego, tan estratégico, a mí me sorprendió cuando lo jugué en inglés, nada que ver los resultados, es como que el que aprende a jugar, logra jugar, sin saber necesariamente en ese juego los contenidos disciplinares, no siempre Contenido. son, claro, no, es Claro. apasionante. Bueno, y ahí esa persona ganadora seguramente lo que tiene es una habilidad de la inteligencia emocional que tiene que ver con la empatía, la capacidad, que es una competencia socioemocional, porque ¿quién gana ahí? ¿Quién es el estratega? Ese que es capaz de visualizar en la cara del otro lo que el otro siente y lo que el otro piensa. Esto es una capacidad humana súper importante en el mundo actual, ¿no? Hay estudios que demuestran que el éxito profesional no tiene que ver directamente con conocimientos academicistas, sino que una de las variables muy fundamentales a la hora de desempeñarse tiene que ver con esta capacidad, con la capacidad empática. La capacidad de reconocer en el otro qué está pensando y qué está sintiendo. Y bueno, acá me parece que en la estrategia tiene mucho que ver, Totalmente. porque vas viendo las caras. Está Hace un buenísimo ese tiempito, juego, te voy a copiar. lo amo, lo amo, lo Me- amo. Hace un tiempito tuve una discusión bastante intensa con un estudiante que me cuestionaba por qué los hacía trabajar en grupos, ¿no? Como que estudiante universitario, ya de mitad de carrera, que no quería trabajar en grupo, no se hallaba, no lograba formar grupo, y un cuestionamiento, hasta inclusive googleé un par de papers que supuestamente sostenían, los leí, sostenían que a esa edad ya no necesariamente aprenden en grupo, que el grupo no sirve, bla, bla, bla. Y yo no lograba hacerle entender que va mucho más allá de lo disciplinar en sí, y que pasan cosas, aunque seamos grandes, ¿no? A nivel social, que siguen contribuyendo al mejor desarrollo profesional, académico, etcétera. O sea, ¿seguimos desarrollando todo esto en una mitad de carrera universitaria o ya es como que ya está? Y yo soy una gran defensora del grupo, ¿no? A mí me parece que uno de los pecados que tiene la educación tradicional tiene que ver con el gran individualismo, ¿no? Fuimos educados por una escuela que privilegiaba el hacer solo. Hay algunas frases que quedaron en la historia que tienen que ver con esto, ¿no? Cada uno en su cuaderno, no copiarse, ¿no? Esto de demonizar el copiarse, como si hacer con el otro. Esto es toda una controversia, ¿no? Porque en realidad yo siempre digo, copiarse, lo único para mí que está mal de copiarse es que el docente no sepa que te estás copiando.
Entonces ahí aparece el ilegítimo. Pero si nosotros legitimamos el hecho de buscar verdades o atravesar dificultades cognitivas en equipo o de a dos, ¿no? Y eso es parte de las reglas del juego, incluso en una ocasión de evaluación, incluso en un examen, copiarse no solo que es bueno, sino que enriquece ese Y a trabajo. eso vos Bien. decís que lo hacemos juntos y entregamos lo mismo, porque si vos lo haces y yo entrego lo tuyo como si fuera mío, es un plagio total. Claro, no, pero a mí depende mucho de qué es lo que estás pidiendo en los exámenes, ¿no? Ahora me fui un poco de tema y después vuelvo a lo otro. Pero si vos en cualquier instrumento de evaluación pedís una producción individual, algo donde el alumno no tenga que repetir, tenga que producir algo, tenga que hacer un desempeño, y en esa construcción, en esa producción, pide ayuda, opina o comparte con el otro, eso es sumamente enriquecedor y no tiene nada de malo, ¿no? Me parece en este sentido. Y ahora, volviendo a esto del aprender en equipo, yo defiendo el aprender, el trabajar en equipos y trabajar en equipos aún cuando son adultos, cuando son grandes, en principio porque la vida en comunidad, la vida laboral, la vida familiar, todas las dimensiones que se te ocurran, la vida social, todas las dimensiones humanas eh, son en grupo, son gregarias, ¿no? Entonces, gran parte de lo que tenemos que aprender tiene que ver en hacer con el otro. Esto me parece fundamental. Sí es cierto que la imposición a esto, bueno, ahí es cuando puede frustrar al alumno o a la alumna, la imposición de en qué grupo. Yo molesto también bastante a mis alumnos con el tema de en grupo y voy jugando con las cantidades, bueno, ahora es de a 4, ahora es en parejas, ahora es de a 2, ahora es de a 5, ahora te impongo el grupo, ahora lo elegís vos, porque también hay una estrategia interesante en el docente cuando algunos grupos los crea él, ¿no? O ella, los selecciona en función de que sean características bien disímiles. Eh, Volviendo en síntesis, soy una defensora, porque históricamente la educación se caracterizó por este individualismo. Que no es lo mismo, a mí me parece, la educación tiene que mantener la individualidad, pero no el individualismo. La individualidad tiene que ver con, es importante defender quién sos, cuáles son tus características, que vos que puedas, que cada alumno o cada alumna pueda desarrollar su particularidad sin que todos tengan las mismas capacidades. Ahora, eso es individualidad, no es individualismo, no es esto de hacerlo solo, cada uno en su cuaderno, las pruebas siempre individuales, ¿no? Los orales siempre solos, bueno, el tema de la nota numérica, eso es todo un tema también, porque si algo fomenta el individualismo es la competencia natural, la exposición numérica de la nota, ¿no? Siempre voy por una cruzada de evitar, especialmente en los chicos más chicos, esto de Juancito 4, Juancito 6, hacía como a viva voz, incrementando esto. Es tremendo. Che, me encantó. Me salieron todos los temas re interesantes. Antes de irnos, yo te voy a proponer que vos me ayudes a convencer a docentes que tal vez tienen como media gana de jugar, que todavía no los hemos convencido de que por qué estaría bueno que implementen juegos en el aula. Especialmente juegos reglados con contenido disciplinar en educación superior, pero no importa. Juego en el aula. ¿Por qué hay que jugar en el aula? Bueno, me parece que hay que jugar en el aula porque a nuestro cerebro le encanta aprender y porque le encanta jugar y naturalmente aprendemos jugando. Cuando la escuela todavía no pasó por nuestra formación, aprendemos desde el juego. Entonces es naturalmente el camino para el aprendizaje. Eso por un lado. Y segundo, porque si nosotros aprendemos jugando, se van a guardar en nuestras memorias emotivas que jugar y aprender pueden ir siempre de la mano. Entonces, ese chico, esa chica que aprendió jugando va a tener siempre ganas de seguir aprendiendo, más allá del desafío académico. Y aparte y fundamentalmente es mucho más divertido para el docente dar una clase jugando que pararse a hablar de su contenido durante toda una clase, no me lo vas a negar seguramente. No, yo no puedo hablar del contenido, me pierdo. No, capaz que me metí en el mundo del juego porque no sé exponer, me pierdo, me mareo, me confundo, me aburro y no puedo, no puedo. Aparte está en el libro, ¿para qué crees que te lo diga yo? Hagamos otra cosa. Comparto plenamente, sí, comparto plenamente. Sí, estoy muy tentada ahora de ver cuáles son esos juegos de tu libro.
Sí, Y escúchame, hablaste de diversión. ¿Qué es la diversión? ¿Cómo podemos hablar de la diversión? Porque todos cuando pedimos evaluación de los juegos nos ponen como, o sea, tenemos muchos instrumentos de recolección de información, algunos son escalas muy, muy estructuradas, pero a veces le preguntamos, ¿qué te pareció esta actividad? Y no deja de aparecer divertido, didáctico, por ejemplo. Esas dos palabras las usan para caracterizar los juegos. ¿Qué es divertido? ¿Qué quiere decir que algo es divertido? divertido, en principio, yo lo digo siempre a la neurociencia, para mí lo divertido tiene que ver con lo placentero, ¿no? Y quizás eso placentero que satisface una necesidad que no es estrictamente biológica, ¿no? Porque comer un helado puede ser placentero, pero en principio no diríamos que es divertido. Entonces, está buenísimo que algo sea placentero y no esté satisfaciendo una necesidad biológica, ¿no? Bueno, ahí aparece lo divertido. Esto de sin que, cuando algo está bueno, sin una finalidad pragmática, está dos veces bueno, me parece, Ay, ¿no? totalmente. No, sí. Está dos veces bueno jugar y aprender. Re sí, Claro, claro, sin totalmente. duda. Bueno, Mariela, te agradezco enormemente este ratito que compartiste con nosotros. Sé que tenés la agenda apretada, he visto tus vivos, tus conferencias por el mundo. Ya, de hecho, empezaron a pedir en las redes que por dónde, de México, Uruguay, por todos lados tenés seguidores, así que espero que hayan podido participar. Y bueno, seguimos Sí, sí, pensando. sí, sí. Bueno, Caro, te agradezco un montón esta oportunidad. Un beso grande para allá, Gualeguaychú, ¿no? Gualeguaychú son, ¿no? Sí, sí. Entre Y amigos. bueno, a todos Bueno, los que escucharon. Gracias. un besito, chao, chao.